Konnichiwa, minasan. Hola, hola chicos. Bueno, si entraron a este vídeo probablemente son algunos de estos perfiles de personas. Uno, puede ser que seas una persona que va a viajar pronto a Japón y necesites un poco de frases básicas y quieras conocer un poco el idioma. Si eres ese tipo de persona, realmente este vídeo no te va a ayudar mucho, porque aquí el método que voy a hablar es un método que lleva tiempo, entonces probablemente este vídeo no te vaya a ser de ninguna utilidad. Así que si eres ese tipo de persona, bueno, puedes dejar de ver el vídeo ahora mismo. Por otro lado está el otro tipo de persona, que es con el que me identifico yo, que somos los otakus. Los que no nos bañamos, los que vemos mucho anime, jugamos videojueguitos japoneses, vamos, los raritos del barrio. Entonces, si eres ese tipo de persona, quiero decirte que este video sí es para ti. Nunca les ha pasado, chicos, que van por YouTube y ponen ¿cómo puedo aprender japonés? Y empiezan a scrollear, y cuando vienen a ver, ya no hay ni un solo más video que les pueda recomendar que les sea de alguna utilidad. Bueno, pues eso es lo que me ha pasado a mí. Yo llevo aprendiendo japonés un tiempo ya, y al principio veía muchos videos que YouTube me recomendaba de cómo aprender japonés. Aprenderlo en un día, en 4 horas, en un mes, en un año. Verás lo fácil que es. Y resulta ser, chicos, que lamentablemente todos esos videos son una puta mierda. Lamento decirles que todo video que te diga que puedes aprender en X cantidad de tiempo, a no ser que hablemos de cantidades de tiempo realistas, como pueden ser 5 años, 10 años, toda la vida, a no ser que estemos hablando de ese tipo de videos que no generan vistas, que probablemente nadie va a clicar en ellos porque nadie quiere oír que te vas a meter toda la vida aprendiendo japonés. Pero bueno, a no ser que cliquen en ese tipo de videos, todos los demás videos que han visto por YouTube, todos son basura. Y no solo YouTube, también yo hablo inglés, o más precisamente lo entiendo casi perfectamente, tanto audio como letras, es decir, tanto sonidos como escritura. No tengo mucho problema, a no ser que sea un tema especialmente difícil. Y entonces en una red social como Reddit, que hay muchos grupos también de cómo aprender japonés, la mayoría de los consejos que te da la mayoría de la gente ahí, principalmente los gringos, pues son una puta mierda de consejos también, chicos. Entonces es jodido, pero es la realidad. Entonces, ¿quién soy yo y por qué ¡Bola de dragón! me deberían hacer caso a mí? Bueno, chicos, mi nombre es Neko-chan. Conozco varios idiomas. No puedo decir que domino ninguno, lamentablemente. Los idiomas son una cosa que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero, como ya les dije anteriormente, conozco inglés bastante bien. No lo hablo mucho porque no tengo oportunidad en mi día a día de practicarlo. Entonces, my speaking skills están un poquito oxidadas. Pero quitando eso, lo entiendo bastante bien, como ya les dije, y puedo leer también sin mucho problema. Además de eso, como pueden imaginarse por este vídeo, también estoy estudiando japonés, el cual no tengo un nivel avanzado todavía. Pienso que mi nivel debe ser más o menos un nivel básico todavía. Y además de eso también conozco un poco de portugués. Entonces, como ya digo, mi nivel no es avanzado lamentablemente en ninguno de los tres idiomas. Pero el método que he usado para aprenderlo los tres es el mismo método que les voy a explicar para aprender japonés. Además de mi testimonio, no tienen por qué creerme a mí. También hay muchos creadores de contenidos importantes, especialmente de habla anglosajona, que son los que yo más sigo, que pueden darle testimonios muy similares, que han aprendido idiomas por el mismo método que yo. Algunos de estos canales, para solo mencionarle algunos, serían Math vs Japan, que es uno de los canales más famosos en la comunidad anglosajona de aprendizaje de japonés. También tenemos a Trenton, el cual este vídeo se inspira un poquito. Y también tenemos a Steve Kaufman de Linguistic, un señor mayor canadiense que conoce alrededor de 20 idiomas. Por supuesto, no los hablas todos con fluidez, habla solo algunos con fluidez, pero todos los ha aprendido a través del mismo método a lo largo de los años. Entonces, chicos, ya después de hablar de todas estas cosas, vamos a hablar finalmente del método que he usado para aprender estos tres idiomas en varios años, y el método que también han usado muchísimas personas alrededor del mundo. Entonces, el método se llama el método de la inmersión. Y como se pueden imaginar, chicos, el método consiste en coges un avión y vas al país en el que se hable el idioma. Es decir, que yo he cogido un avión, fui a Japón, he estado 3 años en Japón, interactuando con los nativos, aprendiendo las palabras que me dicen, equivocándome por el camino, aprendiendo las palabras que me dicen, equivocándome por el camino. ¡Chica! ¡Chica! ¡Chica!
Para nada, para nada, para nada. Yo, como la mayoría de los que deben estar viendo este vídeo, soy latinoamericano y todos sabemos que Latinoamérica es una puta mierda, la economía es un desastre y salir de aquí es bastante complicado, y muchísimo más a Japón, que no es un destino que sea muy cerca. Así que no, aunque el método sea una invención, no tienes necesidad de ir al país de origen del idioma. Eso es un mito. Hay muchísimas personas que han aprendido un idioma extranjero sin nunca tocar suelo de ese país. De hecho, como dato curioso, quiero mencionarles que de los 3 idiomas que conozco, portugués es el idioma que menos domino y es el idioma que teóricamente debería hablar mejor. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo en Brasil. Entonces, teóricamente, como yo interactúo con los brasileros, debería ser el idioma que más fluido yo esté. Además, es el idioma más parecido al español que hay de los 3. Pero ¿cuál es el punto? Que mi input, es decir, la información que yo recibo de portugués, no es lo suficiente como para que ese idioma se me desarrolle lo suficiente como para yo poder dominarlo. Entonces, ya les digo, irónicamente, de los 3 idiomas que conozco, el portugués, que es en el del país que es en el que estoy viviendo, es el que menos conozco. Entonces, con eso le quiero decir que no, tranquilos, no necesitan salir de sus paisuchos de mierda de Latinoamérica para aprender el idioma. Si ofendí a alguien y es muy nacionalista, me disculpo, pero es la realidad. La mayoría de los países de Latinoamérica son una putísima mierda. Entonces, chicos, ya dejando eso claro, vamos a hablar un poquitico del método. Por cierto, chicos, si les está gustando este vídeo, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal. Ok, entonces el método de inmersión es un método que, a diferencia del estudio tradicional, yo diría que es mucho más efectivo. Además, también no tiene por qué utilizarse este método de forma aislada. Se puede utilizar junto al estudio tradicional, algo que, según mi opinión, no es la forma más adecuada, pero si quieren utilizar el estudio tradicional, es decir, meterle en la cabeza un libro de texto y comerte el libro de texto, además del método de inmersión, también pueden hacerlo. Nadie les va a decir que no. Pero ya les digo, en mi opinión, no es necesario. Entonces, gente, hablando de todo eso, les tengo una buena y una mala noticia. La noticia buena es que con este método no van a necesitar libros de texto, es decir, no tienen que comerse los libros de texto, como les dije anteriormente. No van a necesitar salir del país, no van a necesitar meterse en una escuela, en un aula, 7, 8 horas al día atendiendo a un profesor. No es necesario. No van a necesitar memorizar cientos y cientos y cientos de frases que realmente no les va a servir para nada y al otro día se les va a olvidar todas. No va por ahí la cosa. Ahora, la mala noticia es que van a necesitar de 2 cositas. Muy simples, muy simples, muy simples. 2 cositas pequeñitas, 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 pero muy, 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 muy importantes. La primera es que van a necesitar esfuerzos, chicos. No van a poder aprender japonés si no ponen de su parte. No se puede aprender japonés durmiendo. A pesar de que haya videos de millones de visitas por ahí diciéndoles que sí, pueden aprender japonés durmiendo. 8 horas de puto video, 24 millones de tontos que se creyeron el cuento. Pero bueno, como les iba diciendo, necesitan poner de su parte, necesitan esforzarse para poder aprender el idioma. Esa es la primera cosita pequeñita, chicos, que necesitan. La segunda cosita sería, necesitan mucho tiempo. Cuando le digo mucho tiempo, no me refiero a un mes, 6 meses, un año, 3 años. Me estoy refiriendo a 5 años, 10 años, 20 años. Piensen, chicos, que aprender un idioma nuevo es una habilidad, si le quieren llamar así. Requiere mucha exposición al idioma que estás aprendiendo, es decir, requiere mucho input. Entonces, por ese motivo, son horas y horas y horas. Son muchos años. De hecho, es una habilidad que necesitan tener y seguir mejorando y mejorando y mejorando para toda la vida. Entonces, lo que quiero decir con estos chicos es que aprender un idioma extranjero es un compromiso. Y es un compromiso que van a tener para toda la vida. Por supuesto, si quieren llegar a un nivel alto en el idioma. Entonces, chicos, cuando les digo que el japonés es un idioma fácil de aprender, no me refiero a que no vas a tener que poner esfuerzo de tu parte ni tiempo de tu parte. No me refiero a eso. Me refiero a que simplemente no tienes que dejar de hacer nada de las cosas que ya estoy seguro que haces. Porque aquí somos otakus, ¿no es verdad? Entonces, simplemente puedes seguir mirando anime, puedes seguir jugando videojueguitos japoneses, puedes seguir leyendo manga y con esas cositas vas a poder aprender el idioma. De hecho, estoy seguro que la mayoría de los que están en este vídeo es porque quieren disfrutar de sus hobbies favoritos en el idioma original, que es japonés. Volviendo al tema del método.
La mayoría de las personas creen que cuando van a aprender un idioma extranjero tienen que utilizar el método común, el método que nos enseñaron en la escuela. Estar varias horas frente a un libro de texto, aprenderte reglas gramaticales, aprender frases básicas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de las personas que aprenden algún idioma extranjero mediante este método se dan cuenta cuando se enfrentan a un nativo de ese idioma que el método fue una mierda, no les sirvió realmente para nada, desperdiciaron muchísimos años de su vida porque no le entienden un carajo al nativo cuando les habla. Entonces, si quieres, puedes utilizar el método tradicional, pero según mi opinión, es una pérdida de tiempo. Entonces, mejor lo que puedes hacer es seguir el método que te voy a enseñar y aprendes de una forma mucho más natural, más intuitiva e incluso más divertida. El método de inmersión, ¿en qué consiste? Cuando eras niño, lo primero que hace un bebé es escuchar lo que está a su alrededor, escuchar los sonidos que están a su alrededor. Después de escuchar esos sonidos en tu idioma nativo, después de algunos años, empiezas a intentar reproducir esos sonidos. Por supuesto, al principio no puedes articular palabras prácticamente, puedes articular palabras muy básicas, pero con la práctica y como sigues recibiendo información auditiva de ese idioma, vas mejorando, y llega un momento que incluso a pesar de que eres un niño, ya puedes hablar de forma fluida ese idioma nativo. Después, cuando entras en la escuela primaria, ya empiezas a aprender a leer, aprender a escribir, que son habilidades que te siguen ayudando a desarrollar el idioma. Aprendes también reglas gramaticales, cosa que estoy seguro que no sirve de mucho, porque estoy seguro que la mayoría de las personas que están viendo este vídeo, ahora mismo si le pregunto 3 de esas reglas gramaticales, probablemente ni siquiera se recuerden. Pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Lo más importante en el método de inmersión es el input que recibes, es decir, la información tanto auditiva como visual que recibes del idioma objetivo. El método de inmersión es basado en la teoría del input comprensible del lingüista americano Stephen Krashen. Es un método que ha sido probado por muchísimas personas, incluyéndome a mí, con muy buenos resultados. Si desean saber más sobre este método, pueden googlearlo o pueden buscarlo también en Wikipedia, que hay un artículo muy interesante acerca de este lingüista y de los métodos que él enseña. Entonces, después de haberle hablado tanto de este método, me imagino que ya deben estar diciendo pero acaba de hablar del método, ¿cómo se hace? Tranquilos chicos, ya voy al lío. No se preocupen, pero antes de empezar de hablar hay un primer pequeño pasito que no es imprescindible, pero que sí les va a ser de mucha utilidad. Este primer paso sería que tienen que aprender inglés. Y ahora me van a decir, pero estás loco, si yo lo que quiero es aprender japonés, ¿por qué me dices que tengo que aprender inglés? Esperen, tranquilos, no se alteren, voy a explicarles el porqué. Primero quiero decirles que no necesitan aprender inglés a un nivel alto. Solo con un inglés más o menos básico pueden ir un poquito más o un poquito menos, pero pueden ir resolviendo el problema. ¿Por qué les hablo de aprender inglés? Bueno, primero que todo, el japonés es un idioma que tiene muchísimas palabras prestadas del inglés y no son palabras raras. Son palabras que se usan en el día a día, son palabras extremadamente comunes, entonces si ya las conocen en inglés, se les va a hacer un poco más fácil familiarizarse con este tipo de palabras. Además de eso, la inmensa mayoría de los recursos, ya sean programas, páginas web, van a estar en inglés. Entonces, si no conocen el idioma, se les va a dificultar un poco más utilizar todo este tipo de herramientas. Y como tercer punto, tengo que decirles que la inmensa mayoría de los mejores youtubers que hablan acerca del aprendizaje de idiomas y específicamente del japonés son de habla inglesa. Entonces, como les digo, aunque no creo que sea imprescindible aprender inglés para poder aprender japonés, sí creo que les va a facilitar bastante la vida. Ahora, quitando ya esa piedra del camino, vamos finalmente al lío. Primer paso básico, esencial, principal. Necesitan aprender los abecedarios del japonés. Les digo abecedarios, pero realmente no son abecedarios. Déjenme explicarles. El japonés tiene 3 sistemas de escrituras. 4 si contamos el romaji, que es nuestro abecedario, pero realmente eso ni se cuenta. Entonces, técnicamente son 3 sistemas de escrituras. Tenemos el hiragana, el katakana y el kanji. Entonces, lo primero que tienen que hacer es aprender hiragana y katakana. Hiragana y katakana son 2 silabarios, es decir, son una especie de abecedario, pero en vez de centrarse en letra a letra, se centran más bien en sílabas. Por ejemplo, como podría ser A, I, U, E, O, que serían las vocales que ya nosotros conocemos. Después sería Kaki, Ku, Ke, Ko, etcétera, etcétera, etcétera.
Como ya ven, los silabarios de japonés no son de letras, son de sílabas. La parte buena de ser hispanohablantes es que el japonés, a pesar de que es un idioma extremadamente complejo, la parte de la fonética es increíblemente parecida al español. Entonces, nosotros los hispanohablantes podemos hablar japonés con más facilidad que lo que un japonés puede hablar español, porque en nuestro idioma tenemos más fonemas y, como ya les digo, es extremadamente similar a los fonemas que utilizan ellos para hablar. El silabario hiragana se utiliza para todas las palabras de japonés. Teóricamente puede ser utilizado para escribir cualquier palabra que existe en japonés. Y el katakana se utiliza para escribir palabras de origen extranjero. Y aquí, como ya les mencioné anteriormente, hay muchísimas palabras que vienen del inglés. Entonces, ¿cómo pueden aprenderlo? Bueno, hay muchísimos métodos con los que pueden aprender estos dos silabarios. Por un lado tenemos páginas web, también tenemos diferentes tipos de aplicaciones, como podrían ser Duolingo, pero también pueden utilizar el método que yo utilicé, que es el método que les recomiendo, que sería: cojan un papel, cojan un lápiz y aprendan a escribir el silabario hiragana. También pueden hacer lo mismo con el katakana. Créanme, no son difíciles de aprender, son solamente 46 caracteres y no tienen trazos especialmente complicados. Tanto el hiragana como el katakana lo pueden aprender en aproximadamente 2 semanas. No tiene complicación. Ahora que ya conocen los silabarios, tienen la base del idioma. Pueden pasar al segundo paso, que sería aprender un poco de gramática. Cuando digo aprender me refiero simplemente a que lean un poco de gramática por encima, se familiaricen con el idioma, con los conceptos, con las partículas especialmente, en el español no existen, y tengan más o menos una noción de cómo funciona el idioma. No traten de memorizarse reglas gramaticales, no traten de aprender exactamente paso a paso qué hace cada partícula, porque se van a volver locos. Es un idioma muy diferente al español y no van a poder aprender todo eso de una sentada, ni tampoco es necesario, ya que todo eso se va a reforzar con el input que van a ir recibiendo. Una guía muy buena gramatical que yo utilicé y que les recomiendo es la guía de Tae King. Pueden buscarla en YouTube, es originalmente escrita en inglés, pero tiene una muy buena traducción al español y es muy útil. Bueno, ya conocen los silabarios, ya tienen una base gramatical más o menos sólida, ya va siendo hora de que empiecen a interactuar con el idioma. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues nada, a partir de aquí es un poquito freestyle. Cada cual puede hacer lo que entienda mejor. Yo recomiendo que empiecen mirando anime. ¿Por qué? Porque en el anime tiene un estilo bastante sencillo del idioma. Algunas personas dicen que no se puede aprender japonés mirando anime porque no es una forma natural del idioma, pero es totalmente viable, sí se puede hacer. Es verdad que aunque en el anime utilizan palabras que en la vida real un japonés no utilizaría, el anime sigue siendo parte del idioma. Entonces en el anime los seiyuu hablan de una forma bastante clara, bastante limpia y suelen tener un audio bastante bueno. Es una de las formas más recomendables de empezar a aprender el idioma. Además de esto, como es animación, tienen imágenes que pueden asociar al sonido que están escuchando y les es más fácil entender lo que está pasando y aprender a interpretar los sonidos. Al principio creo que lo mejor es mirar animes con subtítulos, pero eso sí, en japonés, por favor. No se vayan a poner a ver ahora anime con subtítulos en español, que no van a resolver nada. La idea es interactuar lo más que se pueda con el idioma. Entonces lo primero sería ver mucho anime con subtítulos primero en japonés y ya después, cuando le van cogiendo el ritmo, cuando vayan mejorando, le pueden quitar los subtítulos. La idea sería mirar anime la mayor cantidad de tiempo posible. Si tienen tiempo y pueden mirar anime alrededor de 2 horas al día, está perfecto. También es recomendable que miren el mismo anime una y otra y otra y otra y otra vez para que las palabras se repitan y se les pegue de una forma mucho más natural. Si no se dispone de tanto tiempo, la solución sería escuchar de forma pasiva. La idea detrás de esto es ponerte unos audífonos mientras escuchas algo en japonés, ya sea algún anime, audiolibros, podcasts, YouTube, mientras realizas otra tarea en la cual no tienes que estar poniendo 100% de tu atención. Ahora, uno de los principales problemas que la gente tiene con este método de la inmersión y por el que lo deja mucha gente en las primeras semanas es por el hecho de que al principio, como tienen todo en un idioma extranjero del que no conocen nada, no entienden. Pero créanme chicos, el método funciona perfectamente y después de los demás pasos que verán aquí, van a ver como poco a poco, siempre y cuando pongan las horas y el esfuerzo que se necesita, van a ir mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más, día tras día. Si están pensando que estar horas y horas y horas y horas con un idioma del que no entienden absolutamente nada es un poco coñazo, créanme, estoy de acuerdo con ustedes. Pero por suerte
hay un método con el que pueden acelerar un poco el proceso. Ese método es utilizar programas que utilizan el SRS, que son las siglas de Space Repetition System. Que básicamente lo que significa eso es que son programas de tarjetas o flashcards que utilizan un software, un algoritmo, que lo que hace es que las tarjetas que él te va mostrando, a medida que tú las vas aprendiendo y vas memorizando, él te las empieza a mostrar cada vez en una parte más espaciada del tiempo. Lo que significa que una tarjeta, mientras más fácil te es recordarla, el programa te la va espaciando más y más y más en el tiempo, mientras que las tarjetas que más trabajo pasas para recordar, el algoritmo te las va poniendo más cerca, más cerca, más cerca, más cerca, hasta que simplemente las memorices. Hay muchísimos programas que utilizan el SRS, pero el que yo utilizo, y es el que recomiendo aquí, es uno que se llama Anki, que es hecho específicamente para aprender japonés, pero que además de eso tiene muchísimas más utilidades para muchísimos más idiomas, entre otras cosas. Cuando vayan a utilizar Anki, hay muchísimos decks que ha creado la comunidad, hay algunos de pago, pero la inmensa mayoría son decks gratuitos. Mi recomendación es que pueden empezar por los decks por 2000, etcétera, 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 que son los decks que están pensados más bien para principiantes. Eso sí, la inmensa mayoría de estos decks están configurados para que el reverso de la tarjeta sean palabras en inglés. Por eso digo que es muy importante el inglés para aprender este idioma. Hay un deck que yo utilizo que lo recomiendo, pero ya cuando tengan un poco más de conocimiento del idioma, que se llama Core 2.3K español. Es un deck que tiene las palabras en japonés y en el reverso tiene significado en español, con explicación en español y además en inglés. Es un deck muy manejable en ese sentido, que no tienes que estar traduciendo en tu cabeza las palabras de japonés al inglés y del inglés al español, pero tiene la peculiaridad que es un deck que ya es un poco más difícil, que recomiendo cuando ya lleven unos meses adentro en el idioma. Otra recomendación que tengo es que si van a usar Anki, no estén en la aplicación más de 15 a 20 minutos. ¿Por qué? Porque aunque es una forma muy buena y muy efectiva de reforzar lo que vas aprendiendo en el idioma y de aprender nuevas palabras, nuevo vocabulario, no es la que debería ser tu herramienta principal. Lo principal que deberías estar haciendo en el idioma es exponerte a la mayor cantidad de contenido posible, tanto sea anime, manga, videojuegos, doramas, etcétera, etcétera. Todo lo que sea el idioma de forma natural y a través de contexto. Cuando ya estén un poquito más avanzados, tanto en el idioma como en Anki, pueden hacer una cosa que la comunidad llama minar, que es básicamente utilizar programas como Anki para hacer flashcards personalizadas con el contenido que están consumiendo. Es decir, cogen una palabra, una frase o una oración de un anime, por ejemplo, que están viendo y la ponen, por decirlo de alguna forma, en el programa. Entonces así crean una flashcard para memorizar con contenido que están consumiendo y tienen un refuerzo por las dos partes. Como ya saben, el método de inmersión consiste en consumir contenido en el idioma objetivo lo más que se pueda, tanto de forma sonora como de forma visual. Pero mi recomendación es que al principio, cuando son unos completamente novatos, deben escuchar más de lo que leen. Una proporción ideal para esto sería una proporción más o menos de 3 a 1. ¿Por qué es esto? Porque cuando uno aprende un idioma de niño, la primera forma y la más natural de adquirir el idioma es a través de escuchar palabras. Y después ya pueden leer y reforzar esos sonidos que ya tienen en su cabeza. De cualquier forma, ya como para esta fase de tu aprendizaje debes haber usado Anki bastante, ya te habrás dado cuenta de que hay otro pequeño paso muy importante que se me ha olvidado mencionar y que en las tarjetas de Anki está por todos lados. Ese pequeño paso sería el kanji. El kanji es el tercer sistema de escritura que presenta el japonés y es el más difícil de todos y es con el que la mayoría de los estudiantes pasan muchísimo trabajo, incluyéndome a mí. A diferencia del hiragana y del katakana, que son silabarios que representan sonidos del lenguaje, el kanji son ideogramas chinos que los japoneses adoptaron hace muchísimos años y en vez de ser sonidos, lo que representan son ideas, es decir, son ideogramas. ¿Por qué los kanjis son tan difíciles? Pues sencillo. Primero, tenemos que la mayoría de los kanjis presentan muchísimos trazos. Por supuesto, no todos, hay algunos que son incluso de un solo trazo, pero la inmensa mayoría de los kanjis que te vas a encontrar tienen muchos trazos, cosa que hace que sea difícil de memorizar. Y el otro pequeño detalle con respecto a los kanjis es que existen alrededor de más de 50.000. Y ahí es cuando me imagino que me van a decir, pero ¿estás loco? ¿Pero cómo me voy a aprender más de 50.000 kanjis? Y tienen razón. La mejor parte es que para aprender japonés
solo necesitas aprender alrededor de 2136. Y me imagino que me estarán diciendo, oye, pero eso todavía son muchísimos kanjis. Y la realidad es que sí, que son muchísimos, pero es lo que hay, gente. Y lamentablemente no tienes ningún atajo aquí. Es o te los aprendes todos o te los aprendes. O de lo contrario no vas a poder leer un 100% del idioma japonés. Lo mejor es que les tengo una buena noticia. Es verdad que son muchísimos kanjis, pero no se necesitan aprender ni siquiera uno. Entonces, ¿cómo funciona esto? El problema es que los kanjis tienen varias lecturas, es decir, tienen varias formas de pronunciarse, lo que hace que cada uno tenga muchísimas variaciones de cómo se lee. Entonces, si lo trataran de aprender de forma aislada, se meterían toda la vida tratando de aprenderlos. Además de que en muy pocas situaciones van a encontrarse un kanji de una forma aislada. Casi siempre los kanjis vienen acompañados de otros kanjis con lo que se forman palabras o de kanjis más hiragana, que son por ejemplo las conjugaciones de los verbos. Entonces, sencillito, gente, como ya les dije, no tienen que aprender kanjis de forma aislada. Hay algunos métodos por ahí que son ya un poco arcaicos, como pueden ser el RTK, que es Remember the Kanji, que es un sistema que yo al principio empecé a usar, que es para aprender los kanjis de forma aislada, pero me di cuenta alrededor de un mes después que la mayoría de los kanjis que había aprendido al principio con este método ya no me acordaba de ellos, porque no tenía ninguna forma en mi memoria de atarlo a algo que fuera importante para mí, y por consiguiente, mientras más kanji aprendía, más se me olvidaban los primeros que había aprendido. En fin, una total pérdida de tiempo. No les recomiendo el método de Remember the Kanji de ninguna manera. Entonces, la mejor manera y más divertida que a mí me parece que se puede aprender los kanjis es aprender los kanjis por contexto. Es decir, no tienen que hacer nada del otro mundo, simplemente leyendo mangas, leyendo novelas visuales, leyendo novelas ligeras, es decir, leyendo en general, incluyendo también Anki también se podría incluir en esto, van a ir adquiriendo los kanjis de una forma más natural. Simplemente los van a ir asociando con palabras y van a ir aprendiendo, en vez del kanji aislado, palabras, que va a ser muchísimo más útil para ustedes, ya que como se pueden imaginar, el japonés se compone de palabras, no de kanjis aislados. Bueno, gente, entonces ya supongo que con lo que he hablado en este vídeo ya tienen más o menos una idea de cómo es la cosa. Ya tendrían suficiente input auditivos, ya tendrían suficientemente input visual a través de lectura, y una vez que tengan bastante input, solamente queda una pequeña parte del idioma que no hemos tocado, que sería el output, es decir, hablar el idioma. Y acerca de esto aquí no tengo mucho que decir. Lo único que les puedo decir es que la mejor forma de mejorar su forma de hablar en un idioma es simplemente hablándolo. Para esto hay varias maneras. Por supuesto, pueden ir al país nativo del idioma que están aprendiendo, en este caso japonés, pueden ir a Japón, interactuar con nativos y así hablar, pero como me imagino que la economía está apretada y que no van a poder, hay otros métodos también. Por un lado tenemos aplicaciones como pueden ser HelloTalk, que son aplicaciones de aprendizaje de idioma e intercambio de idioma, que realmente últimamente se utilizan más como aplicaciones de cita que otra cosa, pero todavía hay muchas personas que están en esa aplicación simplemente por el tema de los idiomas, y pueden intercambiar idiomas ahí con personas, con japoneses que estén interesados en el español, por ejemplo, y ustedes le dan un poquito de español y ellos le dan un poquito de japonés. Una interacción bastante justa a mi parecer. Además de aplicaciones como pueden ser HelloTalk, también están aplicaciones como Italki, en la que pueden contratar a un profesor online, por supuesto, y hacer un intercambio de idiomas ahí. Otro método también que pueden utilizar para mejorar su output puede ser leer en voz alta. No es el método ideal, pero también es un método que ya cuando tienen el suficiente input y ya conocen cómo suena el idioma, cómo se desarrolla, pueden leer en voz alta para ir mejorando así su habilidad al hablar. Entonces, gente, creo que he hablado suficiente del método de la invención, he explicado creo que todo lo que debería haber explicado. Y para resumir, básicamente consiste en mucho input. Mira mucho anime, drama, etcétera, etcétera, etcétera. Lee mucho. La lectura también es muy importante. Puede ser manga, novelas ligeras, visual novel, lo que te dé la gana. Simplemente lee bastante en japonés, mete todo el input en tu cabeza que puedas e irás mejorando con el tiempo. Eso sí, tienes que ponerle muchas horas de estudio al día, dígase 1 o 2. Por supuesto, a veces no tendrás tiempo, pero mientras más horas le pongas, más rápido vas a alcanzar un nivel más alto. Repite este mismo proceso durante muchos años y finalmente vas a alcanzar un nivel alto. No es tan difícil, gente, es simplemente horas naga. Mucho input y después output, que sería hablar.
Como todo en la vida, gente, para lograr cosas buenas necesitas esfuerzo. Ok, gente, creo que eso sería todo. Ya voy terminando este vídeo. Espero que les haya sido útil. Si me dejé algo fuera, si tienen alguna duda, pueden escribírmelo en la caja de comentarios y les responderé lo más pronto posible. Chao, chao.